Bueno, hoy vamos a ver un tema que refiere a lo que son las carpinterías. Dentro de lo que son las carpinterías, tenemos una gran variedad de carpinterías estándar que se pueden comprar en el mercado sin ningún inconveniente. Pero por otro lado, tenemos una serie de carpinterías que las tenemos que resolver nosotros, tenemos que proyectarlas. Forman parte también de la imagen que queremos lograr, por eso son de un diseño particular. Eh, para eso, y siguiendo los objetivos principales de esta clase, que, que son lograr que el alumno pueda desarrollar su propia carpintería y pueda desarrollar su detalle uno en uno sin tenerle miedo al mismo, y, y logrando un detalle propio sin tener que bajar nada de internet ni tener que incorporar nada, simplemente proyectarlo. Por eso vamos a hacer este análisis de casos de obras emblemáticas, o de una obra emblemática en principio como esta, que es la casa Farnsworth de Mies van der Rohe, en donde vemos que prácticamente la carpintería y la estructura son casi que la arquitectura, ¿cierto?, de la obra, y ha sido en un 100% resuelta por el propio arquitecto, no ha sido comprada como una carpintería estándar. Y entonces podemos verlo en este detalle, que sería una de las esquinas de la casa, que si vemos podemos observar una línea blanca en la esquina, en el extremo vidriado de la casa, pero tiene un detalle de carpintería ahí, y después una parte más gruesa de la carpintería, y que si la empezamos a analizar en el detalle de la derecha, vamos a analizar que este detalle corresponde a la izquierda y a la carpintería en la esquina. Vamos a empezar a ver que es una serie de sumatoria de elementos metálicos. En este caso es una barra cuadrada maciza de acero que tiene soldaduras que están indicadas con estos puntos negros y que están vinculadas entre sí, conformando una especie de marco, y que al que luego se le incorpora un contravidrio con otra planchuela. Como vemos acá, hay un tornillo que seguramente ha sido un tornillo que se le ha hecho una perforación con rosca y otra perforación con rosca acá, a los fines de contener el vidrio y de poderlo cambiar en caso de que se rompa. Esta carpintería, digamos, este detalle nos da como resultado esta perspectiva que vemos acá, y está absolutamente bajo control del arquitecto proyectista. Este punto que vemos acá, este ensanchamiento, coincide con la estructura de perfiles metálicos tipo doble T que utilizó Mies en esta casa. También es una sumatoria de elementos metálicos, pero que conforman una carpintería. Si nos vemos, es este perfil H, luego tiene incorporado un perfil ángulo soldado al mismo, después tenemos otra planchuela rectangular maciza que está soldada al perfil ángulo, y después algo similar al de la esquina, en donde una planchuela rectangular está soldada a esta, y tenemos un contravidrio que nos permite el cambio del vidrio. Todo este conjunto y esta sumatoria de elementos va conformando una carpintería diseñada con piezas metálicas estándar, y eso nos da como resultado esto. Entonces, el objetivo de esto es decir, bueno, es una carpintería diseñada específicamente para esta obra. Incluso hay otras carpinterías en las cuales la escala de la obra o lo que fuera requieren de un diseño que excede lo estándar, ¿no? Este es el SIGGRAPH de Mies, en el cual, si bien no utiliza elementos tan estándar, pero sí fue un proyecto 100% del arquitecto, en el cual propone esta especie de perfil WT, que en realidad es un perfil especial, un perfil de bronce, pero
podemos analizar el detalle y ver cómo a través de este perfil doble T y estas piezas vinculadas a este otro perfil ángulo T va conformando todo un sistema que en definitiva logró diseñar toda esta carpintería, ¿no? Y es un emblema de estas carpinterías y es de los orígenes de las fachadas vidriadas. Pero fíjense cómo este perfil que está saliendo hacia afuera no solo le da una imagen al edificio, sino que además funciona como una estructura en cuanto a los vientos, y le da mejor inercia a la carpintería. Y acá el detalle de la esquina, como hace una serie de pliegues, que acá para allá sale una carpintería y para acá sale un pliegue metálico que convierte el recubrimiento de la esquina. Bueno, estos son casos en los cuales las carpinterías han sido diseñadas por los propios arquitectos. Y eso es un poco el objetivo de esta clase. Para eso vamos a ver ahora una serie de planillas muy sencillas de los elementos con los que contamos para esto. Yo siempre utilizo estas planillas que son las planillas que utilizan normalmente los herreros. Son planillas en las que encontramos los elementos metálicos más sencillos y que son fácilmente accesibles en nuestro mercado. Esta es una planilla muy sencilla de doble entrada en donde tenemos lo que son tubos estructurales. Dentro de los tubos estructurales tenemos tubos redondos, tubos cuadrados y tubos rectangulares. Tenemos los tubos redondos en este sentido, los tubos cuadrados en este sentido, rectangulares en este, y en este sentido tenemos las pulgadas, es decir, las pulgadas, y acá los espesores, las pulgadas de los diámetros en el caso de los circulares, y acá los tamaños en milímetros, por ejemplo este un 25-25, este un 30-20, porque son rectangulares, y acá viene la fila de lo que son los espesores de estos tubos, que son muy importantes en función del requerimiento estructural o de resistencia al tiempo que va a tener cada uno de estos tubos. Y esto que está acá es el peso de ellos. El peso sirve también para una evaluación de costo en función de que las estructuras estas se cotizan por peso de acero. Luego está más sencilla todavía, que es la de hierros, ángulos y T, tal como veíamos en la obra de Mies. Hierro, ángulo y T. Acá tenemos las dimensiones, estos están en pulgadas, están en milímetros en esta columna y están en pulgadas en esta columna. Lamentablemente en esto del acero y en algunas otras cosas tenemos como una doble forma de medirlos. Algunas cosas se miden en pulgadas, son habituales pedirlas en pulgadas en el mercado, y otras son habituales pedirlas en milímetros. Por eso acá están en ambas unidades de medida. Luego los pesos aproximados para lo que les decía de los costos. Entonces, hierros, ángulos y T, hierros cuadrados y redondos, perfiles normales U, perfiles o hierro doble T, o también llamado perfil I, y hierro planchuela, que es una barra rectangular, y después tenemos las chapas gruesas y las chapas finas. Estas chapas en general vienen de 1,22 por 2,44 de tamaño la plancha. Acá tenemos dentro de las chapas finas el espesor, que es el BWG, que es nuestro indicador que es traído de los ingleses, en donde indicamos el tipo de chapa que vamos a utilizar, una chapa 10, 12, 14, 16. Y como ustedes saben, y ya lo hemos visto en otras clases, a medida que aumenta el número del BWG, la chapa se afina. Acá lo vemos en los milímetros. Una chapa número 10 es de 3,4 milímetros, y una chapa número 30 o por ejemplo una chapa 22 es 0,7 milímetros. Bueno, acá tenemos para seleccionar estas chapas finas. Vienen las chapas gruesas, que arrancan ya de 3,1, que vendría a ser prácticamente la que sigue la chapa 10 o por ahí, que está acá en milímetros, y acá está en pulgadas. Lo mismo las planchuelas que son rectángulos. Acá tenemos los rectángulos en milímetros, en pulgadas, y sus espesores
¿tá? Entonces, estos son los elementos con los que vamos a contar. También hay otros que a veces solemos usar, son estos perfiles conformados en frío. No se usan tanto para carpintería, sino por ahí para otros, para cubiertas de techo o para subestructuras o algunas otras cosas. Son perfiles conformados en frío, también llamados comesi. Algunos son con esta geometría que tienen esta pestaña que les da mayor resistencia, y otros son directamente perfiles C. Acá tenemos, en el caso de uno, por ejemplo, uno de 200 por 80 por 20 por 3,2. Tiene 4 medidas. ¿Por qué? 200 en este caso, 80 milímetros, acá 20, y el espesor que es el 3,2. Entonces necesitamos 4 medidas para este tipo de perfiles. Estos son los perfiles, las planillas muy sencillas. Van a encontrar otras, pero de todos modos con esto nos alcanza para el ejercicio que nosotros podemos hacer. Luego acá vemos unas imágenes. Eso que veíamos en las planillas son estos. Acá están planchuelas, acá hay perfiles ángulo, como los que usó Mies en ese detalle que vimos antes. Acá vemos perfiles doble T de gran tamaño, más chicos, perfiles U, están todos acopiados. Y acá vemos tubos estructurales, cuadrados, rectangulares, y bueno, luego faltarían los redondos. Pero estos son los elementos. Así como Mies fue combinando barras macizas con perfiles ángulos y armó su carpintería, nuestra idea es que el alumno ahora en clase cuente con los materiales a su disposición para conocerlos, manejarlos, pesarlos, sentir su textura, y de esa forma verificar que conocer la materia a mí me parece fundamental para poder proyectar. Entonces lo que hacemos es lo siguiente: disponemos de una serie de tableros en el medio, vamos a colocar sobre esto toda una serie de perfilerías que contamos en la facultad, a los fines de que ustedes puedan ir conociendo tubos, perfiles, comesis, perfiles más grandes, vidrios, y todo esto. Luego, una vez que vamos conociendo, los reconocemos, hablamos de ellos, comprobamos pesos de uno, pesos de otro, y a partir de ahí empieza el ejercicio. El ejercicio tiene como objetivo que se logre prácticamente en un día, que el estudiante haga de manera casi lúdica, pueda generar un detalle constructivo de una carpintería o de algún envolvente de cerramiento con metal y vidrio. Entonces lo que hacemos es que empiecen a probar y a hacer combinaciones, empiezan a ensayar con nuestras piezas, con vidrios, a tratar de armar carpinterías, y vamos generando detalles. Fíjense en el cual estamos sumando un tubo de 50 por 100 con un tubo 20-30 y una planchuela de 2 pulgadas. Entonces fíjense que la planchuela de 2 pulgadas, en este caso en particular, nos coincide con el caño de 50, porque las 2 pulgadas son prácticamente 50 milímetros, igual que el caño. Entonces queda coincidiendo. ¿Esto cómo se haría? La unión entre este y este sería quizá a través de una soldadura, y luego esta planchuela se podría atornillar, y que nos serviría de contravidrio para luego sacar este vidrio. Pero si ustedes se fijan, esto está generando prácticamente ya un cerramiento y una carpintería muy concreta. Otros casos de otros estudiantes donde ensayan una carpintería con un antepecho interior en melamina color madera, o sea, el acero por fuera y la melamina por dentro. Acá lo vemos en un corte, donde se empieza a ver el detalle. En particular, en este caso los chicos utilizaron un riel Roma, que también tiene parte de la creatividad y de la cosa de investigar, ¿no? Habría que ver cómo eventualmente se sella esto, bueno, pero no importa, son detalles que van surgiendo durante la clase y los estudiantes van proponiendo. En este caso está proponiendo una estructura en donde tenemos un perfil que probablemente forme parte de la estructura de la carpintería principal. Acá tenga como un contravidrio para sostener el vidrio,
pero a su vez está desprendiendo una carpintería y una subestructura que va a sostener este metal desplegado pesado para armar una protección solar. Una protección solar y una protección contra la hermeticidad. ¿Está? Entonces está proponiendo el estudiante acá una doble protección, una protección solar y una protección hacia la hermeticidad. Acá se ve de nuevo el detalle. Si ustedes se fijan, acá de nuevo se ve un tubo, otro tubo más chico y una planchuela que contienen para que quede aprisionado el metal desplegado en esta pieza. Otra que sería esta, son dos planchuelas soldadas a este perfil. Estas planchuelas se vinculan a través de pernos pasantes a esta otra estructura. Bueno, esto por ahí después ya nos excede la escala y lo podemos pasar a alguna maqueta para verificar cuánto realmente filtra y permite el paso del sol este tipo de protección solar. Volviendo a los detalles, acá hay otros ensayos, una estructura de un perfil, tubo, planchuela, van ensayando. Y luego que los chicos han hecho ya sus ensayos, la idea es la siguiente, que el estudiante, una vez que generó un detalle, lo que hace es girarlo y montarlo sobre su bitácora o su papel, y allí lo que hace es calcarlo. Lo calca con cualquier lapicera. Fíjense acá el de la derecha está con mucho detalle. Acá ha ido calcando y ha ido sacando las piezas a medida que ha ido calcando. Entonces acá fíjense que está logrando desarrollar una esquina en la cual viene un DBH, un doble vidrio hermético, tiene un tubo que permite la separación para que entre, luego viene una planchuela acá que está atornillada a este tubo y un perfil ángulo que cubre la esquina, y luego de este lado lo mismo. O sea, está logrando a través de este mecanismo y este proceso de esta metodología, logrando un detalle uno en uno, igual que estas chicas que se ven acá en la izquierda. Otros casos, en este caso una especie de, como si fuera una puerta. Esta es una puerta como con una melamina en la cual tiene un doble contacto acá, y esto está como abierta en esta imagen, cerrada en esta imagen, y van probando y calcando y logrando detalles uno en uno. Como ellos ya conocen los materiales, tienen las planillas, pueden ir especificando también ya qué material es el que están usando, porque ellos ya lo saben, ya tienen su planilla, y de manera que pueden no solo diseñarlo, sino especificarlo con el tubo exacto. Estos son otros ejemplos donde podemos ver cómo van calcando, desarrollando, descubriendo errores. A veces decimos, bueno, sí, está muy bien así, pero ¿cómo voy a hacer yo para acceder, para atornillar acá? Bueno, empieza a surgir una serie de detalles especiales porque son carpinterías proyectadas. Esto arranca con una idea y se va proyectando. Otros detalles, fíjense cómo van quedando calcados. Esto sería un tubo estructural, como dice acá, un tubo 100-100 de 2.5 de espesor. Acá han hecho una separación, le han colocado una planchuela, una chapa gruesa de 9,5 milímetros, y luego vienen dos tubos que contienen un DBH, y acá te dice que el tubo es un tubo rectangular de 4x2. Eso es un detalle hecho por un estudiante sin tener que bajar nada de internet ni nada. Es un detalle específico, propio, diseñado por él y para su obra. Igualmente acá un tubo estructural que seguramente nos va a permitir hacer una carpintería de gran altura, una planchuela, una serie de planchuelas, una más corta y una más larga, después un contravidrio y otro vidrio, otro detalle más, también con el mismo nivel de especificaciones que vemos ahí. Otro caso, por ejemplo acá, este estudiante lo que hace es utilizar un perfil, está prácticamente haciendo un cerramiento exterior. A este perfil le agregó un perfil ángulo para contener la carpintería, luego colocó un tubo para hacer de contravidrio del mismo, y se fijan queda el vidrio de este lado casi a plomo de esa carpintería. Esto luego él, ¿qué hace? Lo da vuelta, lo calca acá
acá lo mejora porque le incorpora este detalle de planchuela y le queda como un despegue entre el ángulo y el vidrio, y de esa manera se ve esta carpintería desarrollada ahí. Lo que nos resta es este detalle, pasarlo ya a un detalle uno en uno en AutoCAD, y también podemos en tal caso utilizar y hacer con un programa de 3 dimensiones ya un esquema de cómo quedaría el resultado esa carpintería. En el caso anterior era con un tubo, acá avanzó en una carpintería de madera hacia adentro con un rebaje, pero ha quedado una carpintería resuelta, y esto ya viene siendo parte del resultado que tenemos que lograr con el desarrollo de este práctico. Estos son de trabajos de años anteriores, en donde ya no es solo el detalle uno en uno, sino que empieza a ser como un despiece, y de cada elemento de cerramiento ya el estudiante conoce todas las piezas, y no utiliza carpinterías estándar, sino que va combinando una serie de tubos estructurales, planchuelas, dobles vidriados, y va conformando su envolvente y se va complejizando al punto de llegar a resolver estas grandes carpinterías que corresponden al nivel 3, y también empiezan ya habiendo avanzado en esta capacidad de resolver una carpintería como lo vemos acá, despiezándola y especificándola, también a resolver lo que son las protecciones solares como este parasol. Empieza a resolverse esta subestructura y cómo sostener estos parasoles acá, u otro ejemplo como este, en donde tengo la imagen del resultado final que yo quiero lograr, en donde veo una tonalidad de madera en los envolventes de las barandas, etcétera, y que se incorpora en la carpintería. Pero una cosa es la intención de querer incorporarla, y otra es la de tener, además de la intención, una propuesta constructiva a través de este sistema que hemos estado viendo, en este caso agregando un tubo por detrás de otro, revistiéndolo en madera, agregando otro tubo y una serie de perfilerías que nos permiten contener el vidrio. Esto sería algún tramo de este pedazo de carpintería. También el estudiante resuelve cómo llega esto a la estructura final de losa arriba con un anclaje, y cómo llega hacia la parte inferior, hacia la viga de fundación, contrapiso, carpeta de piso. Si ustedes se fijan, acá tenemos especificado todo: perfil UPN de 140 milímetros, madera de 3/4 de pulgada, vidrio templado laminado, tubo estructural rectangular 50 por 50, va especificando todo. De esa forma, también, si uno avanza, puede llegar a hacerse un prototipo, una maqueta de esa carpintería. Pero bueno, lo importante es que podemos llegar a resultados como este, que son de estudiantes también de tercer año, en los cuales se desarrolla toda una estructura metálica de un proyecto, y el estudiante puede tranquilamente resolver, y lo ven acá, todas las piezas de la envolvente, cómo sostener los vidrios, cómo sostener la estructura, y lo que arrancó como un detalle de una carpintería se puede ir incorporando ya al proyecto de arquitectura propiamente dicho en nuestra vinculación horizontal con la materia de diseño. Como vemos acá, este es un esquema estructural de un proyecto muy sencillo, digamos, no sencillo sino con muchísima síntesis. Vemos el esquema de columnas, el esquema de vigas reticuladas, los entrepisos, la subestructura del envolvente y la envolvente finalmente. Acá vemos más detalles, está especificado, pero el estudiante lo puede hacer consciente perfectamente de lo que está haciendo. ¿Tá? Entonces, bueno, vemos otros más casos de esto, otros casos como por ejemplo este, en donde de aquel detallito que logramos obtener al principio, el estudiante ya empieza a conocer todas las piezas, y ya no solo hace una carpintería, sino que empieza a resolver una estructura metálica, sus envolventes y sus despieces constructivos. Maqueta. Otros casos en donde claramente ustedes ven que el desarrollo de esta pieza gráfica muy difícilmente puede haber sido bajada de internet o
resuelta de alguna otra manera. Es simplemente que el estudiante, cuando conoce el material, cuando se siente cómodo con él, puede proyectar su propia estructura. Obviamente luego deberá ser verificada estructuralmente para que esto no se convierta, digamos, en algo solamente intuitivo, sino que tiene que ser claramente verificado. Como vemos acá, están todas las cosas especificadas. ¿Por qué? Porque tienen la planilla y saben con eso resolverlo. Por último, les voy a mostrar un caso. Esta es una obra que hicimos hace un tiempo, en donde de pronto, ¿a qué apunta este ejercicio? A una carpintería sencilla como esta, que es sencilla, pero no tanto, porque una carpintería que tiene 10 metros de altura, entonces requiere de una serie de detalles, en donde comenzamos con perfiles estructurales que soportan parte de la estructura, una cruz de perfiles, y luego viene una carpintería vidriada hacia adentro y una carpintería de protección solar hacia afuera. Entonces esto, como vemos acá, surge de detalles que se han ido haciendo prácticamente con la misma metodología, pero en una obra real, donde podemos verificar que nuestro ejercicio que vamos a hacer es absolutamente verificable y comprobable, como se ve en esta última imagen, donde vemos la carpintería de cerramiento interior y la protección solar por fuera. En conclusión, nuestro trabajo práctico consiste en conocer los materiales, hacer una propuesta de carpintería, o dos o tres, las que puedan surgir. Una vez realizada esa maqueta uno en uno, se invierte y se calca sobre un papel y se avanza sobre eso. Una vez que se logra eso, a ese detalle se lo pasa a AutoCAD o se lo pasa a SketchUp y se lo hace en 3 dimensiones y en 2 dimensiones, y se ha logrado un detalle uno en uno diseñado expresamente por el alumno. Entonces, ese es el objetivo de este ejercicio. Estas carpinterías especiales que requieren de el diseño del arquitecto y no solo de pedir una línea u otra de carpintería estándar. Muchas gracias.